En este momento, la heroína también recuerda la primera vez que lo leyó y lo enfadada que estaba con el emperador por transferir la maldición a Leonardo, y ahora él está sufriendo. Pero toda la novela estaba contada desde el punto de vista de Leonor tras la derrota de su reino. Tuvo que acudir a su reino como princesa para evitar que su hermano se rebelara y comenzara otra guerra, y aceptó casarse con el heredero de la corona. Eleonor comienza a amar a Diego, pero Leonardo siempre estuvo a su lado, pero solo aparecía en la novela cuando Eleonor estaba triste o en peligro. La heroína se sienta en la habitación del duque y piensa que todo es muy difícil para él. ¿Por qué Leonardo sufre la maldición de Diego? ¿Por qué ni siquiera le dieron un buen final con su amada por todo su sufrimiento? Evelyn mira al joven duque y se echa a llorar. Sus lágrimas caen sobre las manos de él, y piensa que en la novela estaba muy triste por Leonardo, pero en la realidad siente un dolor insoportable por él. Evelyn también se fija en el duque y la duquesa en la habitación de Leonardo, y piensa que han pasado muchos días desde que su hijo tuvo un ataque y empezó a toser sangre, y ellos acaban de llegar. En este momento, el arquero les dice a los padres que es difícil decirles esto, pero la maldición del joven duque se está extendiendo por su cuerpo y en el peor de los casos puede simplemente morir. Entonces, la duquesa dice que lo entiende y el duque le responde que el médico debe tener las manos ocupadas mientras su hijo viva y que no le llamen para asuntos menores y que cuando Leonardo muera llamen al duque. La heroína oye todas estas palabras y piensa que era su hijo el que se está muriendo y se van sin más de la habitación. Y aunque es una criada normal y corriente, le gustaría destrozar a los padres del joven duque por decir esas cosas. Evelyn se sienta en la habitación del duque durante largo rato y reza para que despierte, pensando que si reza con todo su corazón, tal vez se cumpla su deseo. La heroína coge la mano de Leonardo y con lágrimas en los ojos desea que la maldición abandone el cuerpo de Leonardo y también piensa que es feliz estando con él, pero ¿de qué sirve si no puede ayudarle? Evelyn también piensa que nunca ha creído en poderes especiales, pero ahora solo reza para que Leonardo se cure, y en ese momento sus manos empezaron a brillar con una luz intensa, llegando a quemarse las manos. Pero después de este resplandor brillante, Leonardo se despertó y ya no había símbolos de la maldición en su cuerpo. Pero en ese momento, cuando Leonardo se estaba despertando, tuvo un sueño en el que Evelyn le llamaba en un campo de girasoles. Pero cuando Leonardo despierta, mira a la heroína con una sonrisa y le pregunta cuánto tiempo ha dormido y por qué su cuerpo es tan ligero. Evelyn se alegra mucho en ese momento y no puede creer lo que ve en sus ojos de que su joven duque se haya despertado bastante bien, pensando que todo debe ser un sueño. Solo Leonardo le coge la cara y le dice que esto no es un sueño, es demasiado cierto para ser un sueño. Luego le dice que cuánto tiempo hace que a la heroína no se le permite llamarle por su nombre. Pero Evelyn sigue sin creerse lo que ha pasado y sigue pensando que es un sueño, porque Leonardo se despertó sin la maldición. Entonces, el joven duque coge la mano de la heroína y dice que no es un sueño mientras se pueda repetir. Leonardo ha dibujado un símbolo en la mano de Evelyn y ella quiere saber qué es, pero el duque le responde que es demasiado pronto para que lo sepa y que se lo dirá más tarde. Cuando Evelyn examina al joven duque, le pide que se quite la ropa para ver si realmente ha desaparecido la maldición. Y al ver que no hay ningún símbolo, se pregunta cómo puede ser. Leonardo dice que Evelyn le salvó, pero ella recuerda que cómo pudo hacerlo porque en la novela, Eleonor salvó al duque de la maldición, pero le faltaban 3 años. Pero cuando Evelyn empieza a llorar, el duque le pregunta por qué llora, porque fue ella quien salvó a Leonardo de la maldición. Pero cuando el joven duque le enseña la palma de la mano a la heroína, ésta se da cuenta de que tiene una cicatriz igual a la que aparece en la novela de Eleonor cuando curó a Leonardo. Leonardo mira a la heroína con una sonrisa, y ella recuerda que en este momento de la novela,
El duque debería estar tumbado en la cama maldito y tosiendo sangre, pero ahora está ante ella con los ojos azules brillantes. Evelyn también piensa que sus ojos son mucho más brillantes que la joya que le regaló. En aquel tiempo, cuando todos oyeron que el joven duque se había curado de su maldición, fueron a su habitación para ver si era verdad. Pero cuando entraron en la habitación, se quedaron estupefactos al ver que realmente estaba curado. Y cuando las doncellas lo vieron, todas pensaron que su joven duque era muy guapo y que siempre lo había sido. Evelyn mira a las criadas y cree entender por qué están tan conmocionadas. Ella tampoco podía creer lo que había pasado, pero más aún no podía creer que hubiera curado al duque. Seguramente, cuando ella entró en la novela, toda la trama se reescribió, pero no importó que Leonardo se curara y sobreviviera. Leonardo notó que la heroína pensaba mucho y le preguntó en qué pensaba, pero ella no le contestó, sino que solo le sonrió. En ese momento, llega un médico a casa del duque para examinar a Leonardo. Y cuando examina al joven duque, decide que el milagro no es otro que el hecho de que todo el cuerpo del duque está curado. Los sacerdotes también acudieron a ver este milagro y pensaron que todo se debía a sus oraciones, pues si no hubiera sido por ellos, este niño no habría podido superar la maldición. Pero la heroína se pregunta si todo se debe a las oraciones y por qué no actuaron antes. El médico pregunta a Leonardo si notó algo extraño cuando se curó, pero el duque responde que no, que se despertó y ya estaba sano. El médico dice entonces que Leonardo lleva 10 años luchando contra la maldición, y el médico también ha pasado 10 años de su vida estudiando la maldición, y ahora dice que se ha despertado y está bien. Solo un par de horas antes de que llegara el médico, Evelyn pidió que el joven duque no dijera nada de que ella le había curado. La maldición apareció por primera vez en el reino de Ambrochetti, por lo que la princesa Eleonor le curó. Pero si todo el mundo sabe que una doncella cualquiera podría salvar a alguien de la maldición. Pero si la familia imperial se entera de esto, habrá muy malas consecuencias para Evelyn. Pero Evelyn le pide al duque que lo mantenga en secreto, pero a Leonardo no le importa si es su secreto. La heroína piensa que es bueno que el duque acceda. Ella no quiere ser popular, sino solo vivir tranquila con su duquecito. No necesita nada más. Leonardo le dice al médico que realmente no sabe lo que ha pasado. Simplemente se ha despertado sano. Entonces, el médico dice que hay muchos misterios en el mundo. Luego, sale de la habitación y le dice al joven duque que no haga esfuerzos y que descanse un par de días. Cuando todos se han ido, el duque le dice a la heroína que no le ha contado su secreto. Evelyn le mira y piensa que ha cambiado un poco desde la maldición. Pero Leonardo le grita que por qué le mira y se calla. Y Evelyn le dice que es bueno por no haberle contado su secreto. Pero Leonardo también dice que ha recibido un mensaje de su padre, porque cuando se cure, tendrá que estudiar para ser el cabeza de familia. Solo la heroína le pregunta cómo escribió la carta si su padre nunca vino. Pero el duque responde que fue porque su padre estaba ocupado con los asuntos de la segunda casa. Pero cuando Evelyn pregunta si la segunda casa está lejos, Leonardo responde que tienen muchas casas por todo el imperio. Y tras estas palabras, la heroína piensa que después de la familia imperial, la siguiente familia en ser imperial es la familia Bellaviti. Y Leonardo es el heredero directo de la familia Bellaviti. Y en una semana comenzará sus estudios en la casa principal de la familia. Pero el tiempo vuela muy rápido después de un par de días, ya que el joven duque estaba curado. Todos en el imperio ya lo sabían, y otras familias enviaron muchas flores para felicitar al joven duque por su recuperación. Y después de una semana de estar Leonardo curado, empezó a estudiar para ser el cabeza de familia, y ya no necesitaba que lo cuidaran todo el día, por lo que la heroína siempre estaba ocupada trabajando en la casa. Evelyn recoge la colada y piensa que después de que el joven duque se curara las criadas, tienen más tiempo para relajarse. Pero ella sigue sin tener nada que hacer porque no hay televisión ni libros y su lengua.
En ese momento, la criada llama a Evelyn a cenar y la heroína se pone muy contenta porque tenía hambre. Pero en ese momento aparece un joven duque detrás de Evelyn. Evelyn se escandaliza de por qué el joven duque acudió a él ahora que debería tener clases, pero él le responde que está de descanso. Pero la heroína piensa que ni siquiera la mira a los ojos porque todo es mentira. Entonces, Leonardo pregunta por qué la criada la ha llamado Evie, pero la heroína calla y le mira y piensa que ha crecido mucho últimamente y que debe ser porque la maldición ha desaparecido. Pero Evelyn contesta que Evie es su apodo, solo que el duque dice qué clase de apodo es, y que si la heroína es tan amiga de la criada, entonces Evelyn contesta que por supuesto porque trabajan juntas. Pero cuando Leonardo estaba hablando con Evelyn, oyó que alguien le llamaba y sin querer dijo que el profesor le había encontrado, la heroína se escandalizó. De verdad mintió diciendo que tenía un descanso. Entonces el duque responde que sí, que mintió, y cuando se escapa de nuevo, le pide a la heroína que le ayude y le diga a la profesora que no le vio. Pero en este momento, cuando el duque se ha escondido en dirección a Evelyn, la maestra corre y piensa qué decir cuando el maestro corre y dice que ha visto al duque aquí y pregunta a la heroína si lo ha visto. Ella solo guarda un silencio nervioso. El profesor se quita las gafas y Evelyn se sorprende de lo bueno que es su profesor de baile. Pero cuando el profesor de baile vuelve a preguntar a la heroína si ha visto al joven duque, ella se limita a darle un pañuelo y a decirle que se limpie las gafas porque se le han empañado. Entonces, cuando Leonardo ve todo esto, sale y dice que ya está aquí y que ahora irán a la escuela. Leonardo coge la mano del profesor, pero este le dice que si coge a las niñas tan fuerte, se pueden quedar sin sentir del miedo. Entonces, el duque dice que simplemente se ha perdido cuando buscaba el baño, pero el profesor no se cree ni una palabra. Evelyn le dice al joven duque que no debe faltar a la escuela, pero él le responde que hará lo que quiera y que le pidió a Evelyn que lo escondiera. Entonces, Evelyn le dice al maestro que lleve a Leonardo a la escuela y dice que no ha faltado a clase. La profesora de danza se arrodilla y quiere besar la mano de Evelyn y darle las gracias por haber encontrado a Leonardo. Pero Leonardo coge la ropa del profesor y lo lleva de vuelta a clase para continuar sus estudios. Después, las criadas dicen que deben terminar su trabajo e ir a comer y hablan de a quién le gusta más quién. Entonces, le preguntan a Evelyn si le gusta Lorenzo o Leonardo. Evelyn piensa que Leonardo es muy guapo, pero tiene 4 años menos que la heroína, por lo que le resulta difícil mirarlo como a un hombre, y responde que la criada olvidó que el joven duque solo tiene 13 años. La criada pregunta entonces si a la heroína le gusta Lorenzo porque a menudo están juntos y es mayor que la heroína. Y Evelyn dice que las criadas tienen razón. Lorenzo se parece más a un hombre. Las criadas dicen que están muy celosas de Evelyn porque se ha hecho muy popular, pero la heroína dice que tienen que volver al trabajo. Evelyn se va a trabajar y piensa que hace mucho tiempo que no ve a Lorenzo, que solía llevarle la comida cuando Leonardo estaba en el colegio. La heroína piensa que Lorenzo debe tener mucho trabajo, porque cuando el joven duque se cura, viene mucha gente a casa. Solo entonces se fija en Lorenzo junto al árbol y piensa que no está bien. Evelyn decide acercarse a Lorenzo para ver si está bien. Pero cuando llega allí, descubre que solo está durmiendo porque fuera hace bueno, pero está durmiendo debajo de un árbol. Pero ella mira a Lorenzo y piensa que se habrá quedado dormido fuera, bajo el árbol, porque está muy cansado, y en la casa principal hay muchos invitados. Cuando la heroína se da cuenta de que Lorenzo está despierto, le dice que no quería molestarle, pero él le responde que de todas formas tenía que despertarse para ir a trabajar. Así que no se preocupe. Entonces Evelyn le dice que tiene hojas en la cabeza y que ella se las quitará. Y cuando la heroína empieza a quitarle las hojas de la cabeza a Lorenzo, este se muestra muy tímido y se sonroja. Cuando Evelyn le ha quitado las hojas de la cabeza a Lorenzo, él le pregunta cómo le va con su trabajo y si come bien porque últimamente ha adelgazado y podría confundirse con una persona enferma.
Entonces, la heroína le responde que no ha adelgazado tanto, que come 3 veces al día y que incluso puede merendar de vez en cuando. Lorenzo se ríe de la respuesta de la heroína y dice que esa respuesta es muy parecida a ella. Entonces, Evelyn pregunta por qué Lorenzo la llama Evie, a lo que él responde que todas las criadas llaman así a la heroína. Lorenzo también dice que si a ella no le gusta este seudónimo, él no la llamará así. Pero a la heroína no le importa que Lorenzo la llame por su seudónimo. Evelina le toca la cara a Lorenzo y le dice que tiene muchas pecas en la cara y que Lorenzo se sonroja mucho y le contesta que tiene la piel muy suave para ser plebeyo. La heroína piensa que Lorenzo es muy tímido y se sonroja con mucha facilidad, y cuanto más hablan, más piensa que le parece inocente. Lorenzo mira a la heroína y le dice que lleva mucho tiempo queriendo decirle algo. Pero en ese momento se les acerca el duque enfadado y pregunta por qué Lorenzo le habla a la heroína Evie, si son tan buenos el uno con el otro. Lorenzo ve al joven duque y se inclina ante él y le pide disculpas por haberse tomado un descanso, pero su descanso aún no ha terminado. Entonces, Lorenzo tiende una mano amiga a Evelyn y les dice que vuelvan a la casa porque tienen trabajo que hacer. Entonces, la heroína sonríe y agradece a Lorenzo su ayuda. Leonardo está mirando y grita que prohibió a Evelyn sonreír a nadie. Entonces, Evelyn replica que le permitió sonreír cuando el duque estaba con ella, pero Leonardo replica que solo le permitió sonreírle a él, no a todo el mundo. Lorenzo mira al duque y se pregunta por qué es tan celoso, si a él también le gusta la heroína, pero piensa que debe ser porque ella lo cuidó cuando nadie más quería tocarlo. Evelyn le pregunta al duque si la lección de baile ha terminado o si ha decidido saltársela de nuevo, y Leonardo le responde que la lección de historia está a punto de empezar y que ha decidido pasearse antes de ella, y la heroína sonríe y dice que está haciendo esperar de nuevo a los profesores. Entonces, la heroína coge de la mano al joven duque y le dice que será mejor que se den prisa en estudiar y se despide de Lorenzo. Pero cuando Evelyn y Leonardo se marchan, Lorenzo piensa que no puede ser que al joven duque también le guste la heroína. Mientras caminan por la calle, el duque le pregunta cuán cerca está de Lorenzo. La heroína quiso decir que eran íntimos, pero entonces vio los ojos del duque y cambió de opinión, diciendo que no eran íntimos en absoluto, sino que no hablaban a menudo porque trabajaban en el mismo edificio. Entonces, Leonardo coge la mano de la heroína y la mira a los ojos. El hombre de la casa observó y pensó que otra vez esta criada del joven duque, pero cuando el duque miró a los ojos a la heroína, le dijo que no hablara más con Lorenzo, solo que ella se opuso porque Lorenzo era muy buena persona. Evelyn también dice que Lorenzo es una de esas personas que también se preocuparon por la maldición cuando estaba allí. El duque dice que uno de sus maestros dijo que los hombres son muy malos, pero la heroína dice que Leonardo también es un hombre. Cuando Leonardo se puso nervioso, la heroína le cogió por la cara y le dijo que si no dejaba de morderse los labios, se le pondrían feos. Entonces, Leonardo dice que los labios rojos y bonitos no sientan bien a los hombres. Entonces, la heroína dice que eso no es cierto y que al joven duque le gustan mucho los labios rojos. Evelyn también le dice al joven duque que le prometa que no volverá a morderse los labios. Cuando la heroína le tiende el dedo meñique al duque, éste le pregunta qué significa y ella le responde que es una promesa de sus deditos para que cumplan su promesa. Luego Leonardo pregunta qué obtendrá si cumple su promesa. La heroína pregunta qué quiere, pero la respuesta fue corta. Quiere que Evelyn deje de hablar con Lorenzo. Solo que Evelyn responde que no puede dejar de hablar con Lorenzo y deja que el joven duque pida otro deseo. Pero mientras el duque está pensando en su otro deseo, la heroína le dice que ya llega tarde a clase. Pero cuando se acercaban a la casa, fueron recibidos por un mayordomo que preguntó dónde había estado el joven duque, ya que el profesor de historia le esperaba desde hacía mucho tiempo. Cuando el mayordomo y el duque entran en la casa, el mayordomo mira a Evelyn con extrañeza y piensa que debe vigilarla. Evelyn se dio cuenta de que el mayordomo la miraba de forma extraña
y por un segundo pensó que iba a gritarle y que debía comportarse de forma diferente con el joven duque cuando hubiera gente alrededor. Leonardo camina por el pasillo de la casa y se encuentra con su madre, que le dice que su hijo ha crecido aún más en los últimos años y que quiere que su hijo viva con ellos en la casa. Pero el joven duque se limita a pasar por delante de su madre y le responde que no debe importarles dónde viva ahora. Entonces la duquesa se vuelve y grita a la espalda de su hijo que todo esto es por su vida feliz, porque la casa en la que vive ya se está cayendo a pedazos. Leonardo replica que por qué se preocupan tanto por su felicidad, que qué sentido tiene hacer el papel de padre preocupado por su hijo. Leonardo también piensa que mientras estuvo maldito, su madre lo trató como un monstruo y solo lo parió. No conoció más amor maternal. En ese momento, el padre de Leonardo llegó al castillo imperial y se entrevistó con el emperador. El emperador Crescendo Helios Rosano III. El emperador dice que invitó personalmente al duque a saludarle porque se enteró de que la maldición había caído de su hijo Leonardo y que el duque probablemente estaba muy contento por ello. El duque de Bellaviti dice que está muy agradecido de que el emperador se preocupe por su hijo. Y el emperador dice que ha oído que Leonardo tuvo muchos ataques antes de curarse. Pero, ¿cómo consiguió Leonardo romper la maldición? El duque de Bellaviti se disculpa porque el día de la curación de su hijo no estaba en casa. Y según el médico, Leonardo se quedó dormido y cuando se despertó, se dio cuenta de que la maldición había desaparecido. El emperador dice que si esto no hubiera ocurrido ahora, podría dormir tranquilo, porque Helios también había estado preocupado por Leonardo todo este tiempo. Pero como la familia Bellaviti es familia consanguínea de la familia imperial, el joven duque es maldecido por la familia imperial y en agradecimiento a la familia Bellaviti, el emperador les regala una mina de diamantes en la capital. El duque de Bellaviti baja la cabeza ante el emperador y dice que aceptará su regalo con gran gratitud. En este momento, el emperador piensa que el mago le dijo una vez a Helios que una maldición mata a su portador y que mientras el portador de la maldición esté vivo, no desaparecerá. Y si Leonardo está curado, algo debe haber pasado que nadie sabe. Al día siguiente, el joven duque escoge su ropa y dice que toda la que tiene le queda pequeña. Entonces, Evelyn le trae una camisa que le queda bien y le mira y piensa que ha pasado 1 año y medio desde que se curó de la maldición y ahora tiene 14 años y el duque es incluso más alto que la heroína. Evelyn dice que el joven duque es como una judía, pero él no entiende lo que quiere decir la heroína, así que ella le explica que solo se alegra de verle crecer. La heroína también piensa que desde que se rompió la maldición, su forma física ha empezado a crecer y nada le ha frenado, y las criadas tienen que buscar ropa nueva cada semana. Cuando Leonardo se prueba la camisa y le pide a la heroína que se la ponga, ella piensa que el joven duque solo ha crecido físicamente y que los niños de su edad deberían poder vestirse solos. Evelyn viste a Leonardo y este dice que no quiere ir a ninguna parte. ¿Es realmente tan importante para todos? Un criado llega a la habitación de Leonardo y le dice al joven duque que se dé prisa porque su padre le está esperando. Cuando la heroína se entera de que un segundo criado está con ellos, le dice al duque que no hable con ella cuando hay otra persona cerca. Leonardo se inclina hacia la heroína y le dice que huele bien. Y ella le responde que ha estado ocupada haciendo la colada no hace mucho. Entonces el criado le dice una vez más al duque que se dé prisa, pero Leonardo le grita que ya lo entendió todo la primera vez y que no necesita repetirlo de nuevo. Evelyn piensa que el pobre criado ha hecho algo para que el joven duque le grite, y cree que su padre se ha vuelto muy cariñoso y quiere que su hijo cene con él una vez a la semana. Cuando el duque está vestido, Evelyn dice que tiene muy buen aspecto, pero piensa que lo más bello es su rostro. Leonardo dice que la heroína puede alabarle todo lo que quiera, pero él sigue sin querer ir a cenar con su padre. Pero Evelyn le responde que es su padre quien quiere que vaya. Entonces, Leonardo dice que si va,
La heroína debería pasar toda la tarde con él, pero ella dice que no puede porque tiene mucho trabajo. Cuando sale el joven duque, el criado dice que ya llevan 20 minutos de retraso. Evelyn ve salir a Leonardo y piensa que si ella estuviera en su lugar, tampoco querría ir a comer, porque cuando el duque tenía la maldición, no se dieron cuenta, y ahora el duque y la duquesa quieren ser buenos padres. La heroína se acerca a las criadas y les pregunta qué hacen aquí. Una de ellas le pregunta a Evelyn si ha oído hablar de Federica. Entonces, la criada dice que Federica empezó a hablar de su amor por el duque, y cuando él empezó a aprender a manejar la espada, ella hablaba todo el día de algún nuevo caballero. Federica les grita que dejen de burlarse de ella, y la criada se disculpa y dice que no lo volverá a hacer. La criada se llama Federica, es nueva y lleva trabajando desde el año pasado, e incluso una vez llamó monstruo al duque delante de su ama Irene. Federica vio al duque por primera vez sin la maldición y dijo que fue su amor a primera vista, pero a menudo se enamora y luego no se acuerda, por lo que a menudo la acosan. Entonces, Evelyn dice de quién se enamoró Federica, y esta vez ella responde que se enamoró de un joven apuesto de pelo gris, y que es callado y poco sociable, pero que cuando ella cayó, le echó una mano y su sonrisa es muy bonita. Evelina responde que ya ha comprendido por qué Federica se enamoró de él, pero las criadas dicen que Federica estuvo enamorada de Lorenzo no hace mucho, y ella responde que las criadas no se pueden comparar con los caballeros. Entonces, la heroína recuerda que cuando quieren hablar con Lorenzo, el joven duque siempre las interrumpe. Quieren saber más el uno del otro, pero Leonardo siempre interrumpe. Los pensamientos de Evelyn son interrumpidos por Federica, quien sugiere que mañana vayan al campo de entrenamiento a tomar la comida y la heroína acepta. Evelyn piensa que tiene mucha curiosidad por ver a los caballeros que defenderán la vida del joven duque a costa de la suya propia. Al final del día, la heroína está a punto de ir a su habitación y se despide de las otras criadas, y Federica le dice que recuerde que mañana van a ver a los caballeros. Mientras la heroína se marcha, piensa que los caballeros de Leonardo le han sido muy leales. Incluso cuando el duque en la novela se sublevó, los caballeros no le detuvieron, y ella quiere que el duque no se subleve esta vez. Evelyn se encuentra en el camino con el caballero del que le habló Federica. Lo mira y piensa que es demasiado delgado para ser un caballero. La heroína recuerda que ella fue ese caballero en la novela y se llama Liliana, un caballero que fue fiel al joven duque hasta el final. Liliana reconoce entonces a la heroína y dice que es la doncella que cuidó del joven duque cuando estaba enfermo con la maldición y que el caballero tuvo mucha suerte de haberla encontrado en el camino. Entonces, la heroína dice que eso no es cierto, que ella se esfuerza mucho por no hablar con el duque si no están en la casa, pero que el joven duque siempre la encuentra para hablar. Pero Lilian dice que no culpa a la heroína, porque solo gracias a ella el joven duque se curó de la maldición y su salud empezó a mejorar cuando Evelyn se convirtió en su criada. Solo Evelyn responde que el joven duque mejoraba sin su ayuda. Solo ocurrió que se curó cuando la heroína estaba cerca. Fue solo una coincidencia. En ese momento, Leonardo camina por la calle buscando a Evelyn, porque quería mostrarle sus habilidades en la esgrima. Pero se da cuenta de que la heroína está hablando con alguien, y se enfada cuando se pregunta quién es junto a su criada. Lilian dice que admira al joven duque desde que era un niño, cuando la maldición ya había empezado a hacer efecto, pero él aún era un niño, y dijo que estaba bien para no molestar a los adultos. Evelyn queda impactada por esta historia. No podía ni imaginarse que Leonardo fuera así de niño. Cuando ella empezaba a ayudarle, él solo gritaba y se enfadaba. La heroína recuerda también que en la novela se decía que Lilian había defendido al duque durante muchos años, por lo que no es de extrañar que le fuera fiel hasta el final, aunque fuera uno de los personajes secundarios de la novela. Evelyn mira a Lilian y se pregunta qué debería decirle a Federica si el caballero del que se enamoró es una mujer.
Lillian pregunta por qué la heroína la mira así. Si acaso sabe que Lillian es una mujer, Evelyn responde que claro que lo sabe, pero a veces el caballero parece muy masculino. Entonces Lillian responde que es que algunas doncellas empiezan a quererla cuando no saben que es una mujer. Lillian pregunta por qué se ríe la heroína, pero al mirar la cara de Evelyn, el caballero se echa a reír porque la sonrisa de la heroína es muy contagiosa. Evelyn se dio cuenta del corte en la mano de Lillian y le ofreció un pañuelo, pero que el caballero no pensara que le estaba dando un pañuelo como hace todo el mundo, y que lo cogiera y no se preocupara. En este momento, el joven duque está practicando con su espada, y se pregunta quién era el caballero que estaba al lado de la heroína. ¿De verdad tiene que pensar ahora en algo más que en Lorenzo? Leonardo se enfada mucho y empieza a agitar la espada, y el maestro le dice que se calme, porque si solo agita la espada, el duque no aprenderá a espadear. Pero Leonardo recuerda que Evelyn le regaló un pañuelo al caballero y piensa que la heroína le regaló un pañuelo a él. Entonces Leonardo tira la espada y le dice al maestro que han terminado la lección de esgrima por hoy. Cuando el joven duque pasa junto a Lillian, ella nota que está muy enfadado y se pregunta si habrá hecho algo malo. Leonardo vuelve de entrenar a su habitación y es recibido por Evelyn, que le dice que pensaba que tenía más entrenamiento. Entonces, él le responde que está muy cansado por el entrenamiento y quiere que la heroína le prepare un baño. Cuando Evelyn le mira y se pregunta si siempre ha sido un niño tan pequeño y cómo tiene tanta musculatura, parece que fue ayer cuando tuvo un ataque. Evelyn se ofrece a lavarle la espalda al joven príncipe, pero este se escandaliza y dice que no es necesario y que ella pensará en él como en un niño durante mucho tiempo. Evelyn sonríe y responde que probablemente siempre pensará en Leonardo como un niño, excepto que le grita que salga del baño para poder lavarse. En ese momento, la heroína se apoya en la pared y empieza a sentirse triste, pensando que solía cuidarlo todo el día cuando era pequeño y que ahora ya es mayor y no necesita una criada. Leonardo ve que la heroína está triste y le dice que le lave el pelo y piensa que le trata como a un niño, pero ella misma es una niña. Cuando Evelyn empieza a lavarle el pelo al joven duque, este le pregunta cuántos años tiene, a lo que ella responde que 18, y el duque piensa que ya es adulta. Leonardo sale del baño y le dice a la heroína que deje su ropa sobre la cama porque no irá a cenar. Entonces Evelyn le pregunta si no se encuentra bien, pero el duque dice que quiere estar solo. Entonces Evelyn respira hondo y dice que está bien y que ahora saldrán de su habitación y se pregunta qué le pasa al duque y qué le ocurre. Pero justo cuando la heroína estaba a punto de salir de la habitación, el duque la detuvo y empezó a mirarla fijamente. Y Evelyn le devuelve la mirada y piensa que no se trata de un duque, sino de un desconocido, y que cada uno se ve en otro sitio, pero que él es muy guapo así de cerca. Leonardo pregunta entonces si a la heroína le gustan los chicos guapos, porque cuando iba a entrenar vio a la heroína darle su pañuelo al caballero. Solo Evelyn responde que el caballero es una mujer y el duque se escandaliza. El caballero con canas y tan delgado es realmente una mujer. Entonces la heroína dice que no sabe lo que puede pensar el duque, pero el caballero era una mujer. Evelyn también dice que ese día hablaron de Leonardo y que Liliana admira mucho al duque. El duque se vuelve entonces y dice con voz tranquila y sosegada que ha oído decir que cuando las doncellas llegan a la mayoría de edad buscan marido y pregunta si le han hecho proposiciones a la heroína. Pero Evelyn sonríe y responde que nadie se lo ha propuesto y que al duque le preocupa que se casen y abandonen su casa. Tras esta conversación, Leonardo se sonroja y la heroína le responde que seguramente está muy preocupado porque si Evelyn se va, nadie jugará con el joven duque. Entonces Evelyn mira al duque a los ojos y le dice que no le dejará. Entonces piensa que está en esta novela solo por él y cómo puede dejar a Leonardo. Evelyn también piensa que cuando se rompe la maldición, el duque desayuna con sus padres una vez al día y conoce a mucha gente durante sus estudios.
pero solo abre su corazón a la heroína. Su pequeño mundo gira solo en torno a Evelyn. Por eso se pone nervioso cuando la heroína habla con alguien que no sea el duque. Leonardo teme que Evelyn le abandone algún día, pero pronto el duque tendrá que dejar de hacerlo. Deberá abandonar su pequeño mundo. Evelyn se ríe y le dice al duque que pronto conocerá a mucha gente y tendrá muchas cosas que hacer, así que no debe venir a Evelyn a llorar porque está muy cansado. Pero Leonardo piensa que no necesita nuevos amigos, que solo necesita a Evelyn. Al día siguiente, Evelyn y Federica llevan comida a los caballeros, y Federica está muy contenta de que puedan llevar comida a los caballeros, porque todas las doncellas venderían su alma por ese trabajo. Y Federica dice que gracias a ella, Evelyn también puede llevar comida a los caballeros. Solo Evelyn se aleja preguntándose cuándo debe decirle a Federica que el caballero al que ama es en realidad una mujer. Pero cuando Federica ve a Lilian, se enamora mucho de ella, y Evelyn piensa que Lilian destaca entre todos los caballeros. Las doncellas trajeron comida a los caballeros, y ellos dejaron su entrenamiento y fueron a comer. En ese momento, el caballero Lilian fue a descansar del duro entrenamiento. Lilian es notada por Federica, y se esconde detrás de la espalda de la heroína, y piensa cómo acercarse a ella y qué hacer. Y Evelyn piensa que su amiga ahora está avergonzada y estaba tranquila delante de los otros caballeros. Pero Lilian también se fijó en ellos y decidió acercarse, y Federica se dio cuenta y pensó qué debían hacer ahora. ¿Cómo saludar? Solo cuando Lilian se acercó, saludó a la heroína y le dio las gracias por el pañuelo, y dijo que el pañuelo de la heroína se había quedado en la habitación y que si era necesario el caballero podía ir a buscarlo. Pero la heroína dijo que no era necesario la próxima vez Lilian sabría. Pero cuando Federica se enteró de lo del pañuelo, se enfadó mucho y le gritó a su amiga lo del pañuelo que le había dado al caballero. Entonces el caballero le dice a Lilian que Evelyn le pidió prestado el pañuelo ayer, y Federica grita que cuando se encontraron y qué pasó ayer, que Evelyn le pidió prestado el pañuelo. Lilian le pregunta a Federica que no es asunto suyo, y la criada se esconde a espaldas de la heroína ante la fría respuesta del caballero. Entonces, Federica, a espaldas de la heroína, comienza a preguntarle en voz baja qué había pasado ayer entre ellas. Solo que Evelyn le contesta que nada, que solo le pidió prestado un pañuelo y nada más. Lilian mira todo esto y dice que no es de buena educación hablar de una persona a sus espaldas. Federica dice que Evelyn sabía de sus sentimientos por el caballero. Entonces, ¿por qué hizo eso? Pero la heroína quería decirle que el caballero era en realidad una mujer. Pero Evelyn decidió que sería mejor que Federica descubriera por sí misma que el caballero Lilian era en realidad una mujer y las dejó solas. Cuando la heroína se marchó, Federica decidió recomponerse y confesar su amor por el caballero, que se había enamorado de él a primera vista. Lilian interrumpe las palabras de la doncella y dice que quiere fingir que esta conversación no ha tenido lugar. Federica se enfada y grita que es muy duro por parte del caballero que ni siquiera la deje decirle lo que siente. Entonces el caballero Lilian decide mostrar quién es realmente y abraza a la doncella. Y la doncella Federica se alegra mucho de este gesto. Pero tras el abrazo, Federica se da cuenta de que el caballero que tiene ante sus ojos es en realidad una mujer. Y Lilian le responde que por eso interrumpió la confesión de la criada. Tras esta situación, la criada se disculpa por todo lo que ha dicho. Simplemente no sabía que el caballero del que se enamoró era en realidad una mujer. Y Lilian le responde que no pasa nada, que está acostumbrada a estas situaciones. Evelyn lo ha visto todo y se alegra de que su amiga lo haya entendido, y dice que ahora Federica elegirá con más cuidado al caballero del que quiere enamorarse. Federica pregunta si los demás caballeros lo saben, pero la heroína responde que probablemente la mayoría no lo sepa porque hay más de 100 caballeros en la casa. Cuando volvieron las doncellas y todos se enteraron de que el caballero Lilian era en realidad una mujer, empezaron a burlarse de Federica.
diciendo que se había enfadado al enterarse de que Evelyn le había regalado un pañuelo, pero era una mujer. Evelyn pregunta a la doncella si es cierto que cuando la gente común alcanza la mayoría de edad, tiene que casarse enseguida. Entonces la criada dice, ¿no es Evelyn de este reino porque hace preguntas tan extrañas? Y la criada responde que las muchachas de su edad empiezan a buscar marido cuando no están sirviendo toda la vida. Entonces, todas las criadas corren hacia la heroína y le dicen que está hablando de la boda, y todas están seguras de que Evelyn se va a casar, pero ella ignora repetidamente a Lorenzo, que quiere acercarse a ella. Evelyn cree saber ahora por qué sus amigas piensan tanto en chicos y dice que no quiere casarse pronto. La heroína piensa que ha pasado un año desde que Leonardo se curó, y parece que la heroína ha perdido la noción del tiempo debido a sus nuevos amigos y a su vida tranquila. Y si esto sigue así, la heroína simplemente se acostumbrará a su papel de sirvienta. Evelyn también piensa que si Leonardo se cura mucho antes que en la novela, ¿no hará una revolución? Pero la mejor solución para cambiar el final de la novela es ayudar a Leonardo a enamorarse de Eleonor o hacer que el joven duque se enamore de otra noble. Además, Evelina debe salvar a Leonardo a toda costa de iniciar una revolución y no descansará hasta que Leonardo tenga un final feliz. Pero pasó el tiempo y llegó el invierno. En este momento, Leonardo se sienta junto al médico y bebe té. El médico le pregunta cómo se encuentra y el duque responde que bien, solo siente dolor en el cuerpo por las noches. Leonardo tiene ahora 15 años y ha llegado a ser incluso más alto que la media de los varones imperiales, e incluso él se ha hecho bastante fuerte. Evelyn también piensa que el joven duque sonríe a los demás mucho más a menudo que antes. Cuando el médico está a punto de abandonar la casa del duque, le dice a Leonardo que ya no necesita revisiones periódicas, pero que si le duele algo, se lo diga al médico enseguida. Después de que el médico haya abandonado la casa, la heroína dice que Leonardo debería ir a la capital para hablar con otros nobles y hacer amigos allí. Pero el duque dice que no quiere ir a la capital. Pero esta respuesta hace que Evelyn se enfade y dice que el duque debe irse porque la gente ha empezado a difundir malos rumores sobre él porque se queda en la casa para siempre. Leonardo se apoya en el hombro de la heroína y dice que no le importan los rumores que corren sobre él y que mientras Evelyn esté con él, no necesita a nadie y nada más importa. Evelina piensa que el duque aún tiene margen para crecer físicamente. Ha crecido en altura, pero sigue siendo un niño por dentro. Aunque haya dejado de enfadarse, sigue enfadándose cuando la heroína habla con otras personas. Cuando Leonardo y Evelina estaban solos en la habitación, oyeron que alguien llamaba con fuerza a la puerta, y era un criado que traía una carta en la que se comunicaba que el duque, padre de Leonardo, había muerto. Todos quedaron conmocionados ante la noticia. Todos sabían que el duque de Bellaviti no iba siempre a ver casas, sino que viajaba con su amante. Pero esta vez hubo un accidente. El carruaje del duque viajaba por un camino con hielo muy espeso, y el carruaje volcó y cayó por un precipicio, y todos los que iban en el carruaje ese día murieron. El criado dijo también que el caballero que los guiaba por el camino oyó que el carruaje se había caído y corrió al pueblo en busca de ayuda, pero sucedió tan rápido que nadie pudo hacer nada. Evelyn pensó que sabía lo de este día, pero aún así estaba muy conmocionada. Y si esta noticia conmocionó tanto a la heroína, entonces, ¿cómo afectó a Leonardo, que solo tiene 15 años? Todos dicen que el cuerpo del duque estaba muy dañado y casi irreconocible, y que fue quemado en poco tiempo. Y las criadas comentan que el duque estaba con su amante ese día. Además, todo el mundo habla del estado de la duquesa, de que su marido ha muerto y ella ni siquiera ha llorado. Las nobles hablan de que la duquesa podría haber fingido llorar por decencia, mientras que la heroína piensa que su marido la engañaba con otra mujer. Y no es de extrañar que la duquesa no llorara. La criada piensa que las mujeres de la nobleza son terribles, incluso cuando las criadas estaban detrás de ellas.
Aún así, empezaron a difundir rumores sobre el duque, y la duquesa Evelina está de acuerdo, y dice que no entiende cómo las mujeres de la nobleza pueden comportarse así. La criada comienza a llorar y dice que ha servido al duque desde que era una niña, y no puede creer que haya muerto así. Evelyn abraza entonces a la criada y le dice que se vaya a su habitación a descansar porque tiene mal aspecto. Evelyn camina por el pasillo y piensa que no siente pena por el duque porque ha tratado horriblemente a Leonardo, pero para los que le han servido durante muchos años ha sido un shock y un dolor. Y también se pregunta si Leonardo está llorando porque es su propio padre. Más adelante en el pasillo, la heroína ve a Leonardo hablando con alguien y puede oír por su voz que también es un chico de edad similar a la del duque. Pero cuando el chico sale, Evelyn lo reconoce como Diego. Se asusta y se esconde detrás de una columna. Mientras tanto, Diego coge de la mano a Leonardo y le dice que ahora que ve al duque con sus propios ojos, está conmocionado, pero Leonardo no entiende de qué está hablando. Diego replica entonces que le sorprende que el duque se haya curado de la maldición y aún no tenga cicatrices en la cara, a lo que el duque responde que se ha curado gracias a Dios. En este momento, la heroína está observando su conversación, pensando que por fin se han encontrado los dos héroes de la novela, y que no debería estar mirándolos en ese momento, pero no puede dejar de hacerlo. Diego dice que tiene mucha curiosidad porque una vez había oído que la enfermedad que tenía el duque le estaba matando el cuerpo, pero Leonardo le responde que no era una enfermedad, sino una maldición. Diego pone la mano en la cara del duque y dice que quiere disculparse por las dificultades de Leonardo porque es pariente del emperador, pero el duque se escandaliza por este gesto. Leonardo contraataca y dice que tuvo la osadía de permitir que Diego hiciera esto, pero se disculpa y dice que debería haber pedido permiso antes. Diego dice que hace mucho tiempo que no se ven, pero que el duque debe tener mucho que hacer, por lo que no le retendrá y se marchará. Cuando Diego está a punto de marcharse, el duque le agradece que haya venido, pero Diego dice que no es necesario, que cuando sea emperador se verán a menudo, y que es mejor que el duque se acostumbre a la sociedad rica. Leonardo responde que lo intentará. Evelyn mira todo esto y piensa que esto no estaba en la novela, que se habían visto de niños, pero que este encuentro no se podía evitar porque el duque había muerto y tenía que venir la familia imperial. Además, la heroína piensa que ahora tienen un buen ambiente cálido entre ellos, pero en el futuro lucharán por el honor de Leonor y será solo una lucha sin sangre y al final de la novela se odiarán. ¿Pero de qué sirve su batalla? Porque Diego será el vencedor de todos modos. Evelyn mira la espalda de Leonardo y piensa que siente pena por su duque. Al final del día, el duque entra en su habitación y dice que está cansado. A lo que Evelyn dice que el duque está cansado desde hace muchos días, Leonardo se sorprende de que la heroína ya estuviera en su habitación. Solo quería llamarla. Leonardo se apoya en el hombro de la heroína y le pide que le dé palmaditas en la cabeza, preguntándose cuándo crecerá su pequeño duque. Evelyn piensa que hace un par de años el duque no era más que un niño pequeño, y no puede ni imaginarse lo duro que es prepararse para asumir el estatus de duque y recibir a toda la gente en el funeral de su padre. Además, por culpa de Diego, su sufrimiento no terminará, así que la heroína decide que hoy hará lo que el duque le pida. Cuando la heroína acaricia la cabeza del duque sobre su regazo, este dice que es muy extraño que su propio padre haya muerto y él no pueda llorar ni una sola lágrima. Incluso la duquesa le pregunta a su hijo si es un ser humano por no llorar en el funeral de su padre, a lo que la heroína le grita que el duque no debería hacer caso a su madre. Evelyn piensa que tal vez una boda sin amor sea terrible, pero su hijo estaba terriblemente enfermo y le dieron la espalda, así que qué duda cabe de que Leonardo no lloró. También a la propia duquesa la llamaron aguafiestas, porque no lloró cuando murió su marido. ¿Y cómo se atreve a decirle eso a Leonardo? Ya no tiene gracia porque ni siquiera puede cumplir con su deber maternal. Evelyn piensa que está diciendo que si hubiera otro noble aquí, estaría acabada.
pero Leonardo la mira y le pregunta si la heroína estará siempre con él. Evelyn le mira y le contesta que por supuesto, y piensa que no puede resistirse a sus encantos. Será un niño, pero en un segundo somete así la voluntad de la heroína. Tras la respuesta de Evelyn, Leonardo se levanta de su regazo y la abraza, diciendo que nunca la dejará marchar. Evelyn piensa que Leonardo es ahora el jefe de la familia Bellaviti y que si la heroína pudiera renacer como noble, podría estar con Leonardo. Pero en el segundo caso, si no fuera doncella, no habría curado al duque de su maldición, y lo único que quiere Evelyn es que Leonardo sea feliz. Evelyn responde que no está en la cárcel, que el duque no la dejará marchar. Entonces, Leonardo dice que la heroína no entiende y le pregunta si quiere casarse. La heroína responde que es demasiado pronto para que se case, y el duque la apoya y dice que realmente es demasiado pronto para que se case. Pero entonces Leonardo le dice que espere hasta que sea mayor. Entonces, Evelyn responde al duque si realmente quiere elegir a su marido, pero Leonardo piensa que pronto se volverá loco. Al día siguiente, las criadas hablan de quién vio llegar al amante de la duquesa y de que no ha pasado ni un mes desde la muerte del duque. La duquesa solía ocultar su relación, pero ahora se ve con él a la vista de todos, y las demás criadas dicen que la duquesa está haciendo que Ama Irene actúe como si fuera la jefa de la casa, cuando solo es la criada principal. Evelyn oye lo que hablan las criadas y piensa que para ser personas que acaban de tener una tragedia, la han afrontado con demasiada rapidez. Han pasado 2 semanas desde que Leonardo se mudó a la casa principal, y la duquesa y Mistress Irene estaban muy ilusionadas. Pero la duquesa había dejado todos sus quehaceres en la casa principal a doña Irene, y ahora la duquesa no hacía otra cosa que sentarse con su amante todo el día. Pero gracias a su madre, Leonardo tiene mucho que hacer, y apenas descansa, estudia la mitad del día, y ahora tiene que hacer el trabajo del cabeza de familia. Evelyn piensa que todo es demasiado para Leonardo. Tiene la sensación de no salir de su despacho en ningún momento. La criada se acerca a la heroína y le pregunta cómo le va al duque y si han avanzado algo en su relación. Pero la heroína dice que la criada no debe imaginarse las cosas. Federica le dice a la heroína que el duque siempre está pensando en Evelyn y que todas las criadas trabajan como locas, y la heroína solo se ocupa del duque. Pero después de estas palabras, la criada le grita a Federica que todo es justo, o Federica ya no se acuerda de quién cuidaba del pequeño duque cuando estaba maldito. Evelyn cree saber por qué Federica le tiene celos, pero ella también es criada y le gusta al duque, pero nadie más quería tocar al pequeño duque, excepto la heroína. Por la noche, Evelyn quiere dormir en su habitación, pero se lo impide el pensamiento de que debe encontrar un segundo empleo, porque ya no puede poner excusas ni tolerar la envidia ajena, y si encuentra un segundo empleo, los rumores se acallarán. Los pensamientos de Evelyn se ven interrumpidos por unos golpes en la puerta. La heroína se preguntó quién podría haber acudido a ella tan tarde, pero era Leonardo. Leonardo dice que quería ir a su habitación, pero que está demasiado lejos. La heroína responde que la casa principal es demasiado grande y que no ha podido dejar de perderse en ella durante 4 días. Leonardo se sorprende de que su casa principal sea tan grande. Evelyn mira al duque y se pregunta si ya han pasado 4 días. Nunca habían visto al duque durante tanto tiempo. Leonardo dice que él y la heroína apenas se han visto y que él tiene que acostarse temprano por la mañana y no duerme mucho. Así que ha decidido venir hoy a casa de la heroína cuando haya terminado su trabajo. Evelyn, al oír las palabras del duque, le dice que debe estar muy cansado y que se vaya a dormir a su habitación. Leonardo responde que no había nada mejor que decir, pero la heroína dice que su cansancio es muy evidente en su rostro. Leonardo se acuesta sobre Evelyn, y ella piensa que si esta situación se repite a menudo, la situación de ser envidiado por los demás, no hará más que endurecerse. Entonces, Leonardo dice que la heroína huele bien. Evelyn huye un poco del duque y le dice que ha estado todo el día ocupada lavando la ropa. Por eso huele así.
Cuando el duque se da cuenta de que Evelyn ha huido de él, la coge de la mano y le pregunta por qué huye de él. La heroína le contesta que aquí se está muy apretado y que él está sentado muy cerca, y que si la gente los ve, empezarán los rumores. Pero Leonardo le responde que dejará que miren y difundan rumores, que hace 4 días que no ve a la heroína. Leonardo también grita que es posible que a la heroína no le guste su compañía, pero ella responde que no, que solo tiene miedo de que la vean. Entonces, el duque le pide a la heroína que se siente un rato a su lado, y eso es todo lo que quiere. Cuando el duque le pide que se siente a su lado, la heroína piensa que no puede negarse, sobre todo cuando se lo pide tan lastimosamente y además es muy guapo. Leonardo coge la mano de la heroína y se la pone en la cara y le dice que se quede con él un poco más. Después de un par de minutos, deciden ir a sus habitaciones, pero el duque dice que quiere llevar a Evelyn a su habitación, pero la heroína responde que ningún noble llevaría a una sirvienta a su habitación. Entonces, la heroína simplemente le dice a Leonardo que se vaya a su habitación a dormir porque hoy está muy cansado. Todo esto fue observado en la oscuridad por el ama Irene. Al día siguiente, Irene se sienta en su habitación y recuerda lo que dijo el mayordomo sobre el cuidado de Evelyn. E Irene decide que debe reprender a la heroína. Tras unos minutos de deliberación, Irene decide que tiene que llamar a Evelyn al despacho. Cuando llega, Evelyn le dice que pase porque tienen que hablar de algo muy importante. Evelyn se sorprende y piensa que ya está harta de que las otras criadas difundan rumores y ahora Mistress Irene lo sabe todo. La heroína responde que debe ser una broma que tenga una relación con el duque. Pero Irene le pregunta a la heroína si conoció al duque anoche. La heroína se sorprende ante esta pregunta y no sabe qué responder. Irene dice que entiende que Leonardo aprecia a la criada porque estuvo a su lado cuando estaba maldito. Pero Evelyn debe entender que la amante de Irene tenga miedo de que la criada se enamore de él, porque Leonardo solo tiene 16 años. Es guapo, pero todavía es un niño, y es sencillamente imposible que un plebeyo y un noble de los herederos del duque estén juntos. Irene también dice que Evelyn no debe olvidar su lugar, a lo que la heroína responde que ella no ve al duque como un hombre, así que no se preocupe, Mistress Irene. Irene responde que le gusta esta respuesta y que ya se lo ha dicho a la heroína porque está preocupada por las dos y no quiere que corran malos rumores sobre la familia Bellaviti. En cuanto Evelyn sale del despacho de Irene, piensa que ahora mismo no puede casarse con su primer marido y que Leonardo va a conocer pronto a Eleonor, por lo que debería quedarse en la casa por ahora. Porque si Leonardo quiere hacer una revolución, la heroína debe impedírselo, aunque sea por la fuerza bruta, y ahora comprende lo que significa convertirse en una persona rumoreada. En el camino, Evelyn se encuentra con Lorenzo. Este mira a la heroína y le pregunta qué le pasa porque parece un poco preocupada. Evelyn le contesta que no está preocupada, solo pensando en cosas, y Lorenzo le dice que eso es bueno porque estaba preocupado de que hubiera pasado algo. Lorenzo también sugiere a la heroína que coma algunos dulces, pero cuando la heroína y Lorenzo se sientan en el banco, Evelyn dice que las galletas están muy ricas y Lorenzo responde que se alegra de ver a la heroína animada porque parecía muy preocupada. Lorenzo le coge la mano y le dice que si tiene algo que decir, la escuchará. Lorenzo también dice que no la obliga a contarle todo porque es poco probable que la ayude. A continuación, Evelyn le pregunta a Lorenzo si alguna vez ha sido incomprendido y si es la primera vez que le ocurre a la heroína, y no puede dejar de pensar en ello porque no es justo. Luego, la heroína piensa en el pequeño duque, porque desde muy pequeño se rumoreaba que estaba maldito, y lo mal, y solo que se sentía. Pero Evelyn solo quiere que a partir de ahora sea feliz. Lorenzo también responde que ha oído muchos rumores sobre el duque, pero la única que se preocupaba por él era la heroína. Y no es de extrañar que Leonardo quiera cuidarla y confíe solo en la heroína.
Pero Evelyn no hace caso de todos los que difunden rumores, y no solo Lorenzo sabe que las intenciones de la heroína hacia el duque son puras y buenas. Evelyn mira a Lorenzo y piensa que casarse con un hombre como él sería lo ideal. Es alto y guapo, y tiene un carácter simpático, y tanto la heroína como él son criados. Lorenzo le pregunta por qué Evelyn le mira así, y ella le responde que es guapo, lo que hace que Lorenzo se ruborice y se sienta muy triste. Evelyn pregunta si Lorenzo ha pensado alguna vez en el matrimonio, pero él no entiende por qué se lo pregunta, y ella responde que solo es curiosidad porque no piensa en el matrimonio en absoluto. Entonces, Lorenzo responde que él tampoco piensa en bodas, pero la heroína siente curiosidad por qué, pero él no quiere responder a esta pregunta. Evelyn se despide de Lorenzo y le dice que volverán a verse. Lorenzo mira a Evelyn mientras se aleja y piensa que ella solo piensa en el duque y en cuándo lo mirará. El tiempo pasa muy rápido. Llega el verano y los rumores sobre Leonardo y Evelyn no cesan. Ella intenta ignorar todos los rumores y hacer más trabajo. Mientras tanto, sin embargo, la salud de la duquesa empeoraba día a día y comenzó a vender los efectos personales de su difunto marido y luego a sobornar a funcionarios públicos. La duquesa ahora se emborracha mucho todas las noches y empieza a llorar mucho. Un día, la duquesa entra corriendo en el despacho de Leonardo y le pregunta cómo ha podido hacerle esto a su madre. Él le contesta que fue orden del emperador, porque su madre había comprado drogas ilegales y ahora sería responsable de sus actos. La duquesa grita a su hijo de lo que se le acusa. Entonces, Leonardo le responde que ella no lo sabe, que hasta la familia imperial lo sabe todo sobre la drogadicción de la duquesa. La heroína dice que eso no es cierto, que ni siquiera ha probado las drogas, que solo era curiosidad. Leonardo dice que ya está harto de que su madre se defienda y llama a las criadas para que la saquen de su despacho, pero la duquesa grita que la dejen entrar. ¿Cómo van a tocar las criadas a la duquesa? El duque observa cómo sacan a su madre del despacho y le dice a la criada que empiece a empaquetar las cosas de la duquesa porque se va al norte. La madre del duque le grita por echar a su propia madre de casa. Evelyn mira todo esto y piensa que todo está igual que en la novela. Mientras tanto, la duquesa llora en su habitación, preguntándose cómo es posible que su propio hijo la haya echado y que toda su vida se haya perdido al darlo a luz. Pero después de la histeria, la duquesa empieza a recuperarse un poco, como si hubiera agotado todas sus fuerzas para resistir y pareciera haber aceptado su destino. La duquesa pensó que tal vez un viaje al norte llenaría de algún modo el vacío de su corazón. Pero, ¿realmente lloraba por su marido bajo esta máscara enajenada, sin tener en cuenta que estaban casados en estado? No podía saber que su vida terminaría pronto, y quizás la duquesa ahogaba su dolor de pérdida en alcohol y drogas. Al día siguiente, la duquesa parte hacia el norte y le dice a su hijo que se cuide, y Leonardo también le dice a su madre que tenga cuidado en el camino. Evelyn mira todo esto y piensa que es una pena que la duquesa sea solo un personaje secundario que se necesita para ver la independencia de Leonardo y que la duquesa haya dado la espalda a su hijo, para que la heroína no se compadezca de ella. En cuanto su madre quiso decir algo, Leonardo se apartó y le dijo que tenía que irse antes de que empeorara la lluvia. La duquesa sube al carruaje muy disgustada. Mientras la madre de Leonardo sube al carruaje, él dice a los caballeros que protejan y sirvan bien a su madre. Evelyn observa cómo Leonardo mira el carruaje y se pregunta qué estará pensando, tal vez contento de librarse de la duquesa. Una criada dice después de que la duquesa se haya marchado que se siente mucho mejor ahora que se ha ido. Cuando las criadas hablan de la duquesa, la heroína piensa que en el tiempo siguiente la duquesa se volvió cada vez más insoportable, con alcoholismo, histeria, palizas e incluso las criadas mayores cambiaban con frecuencia. Mientras la heroína pensaba, Leonardo entró en la casa de las criadas buscando a Evelyn. Cuando Evelyn le pregunta qué hace aquí, el duque le responde que llamó al timbre, pero no vino nadie, así que decidió buscar a la criada.
Evelyn se enfada y dice que el duque vuelve a decir cosas que todo el mundo puede malinterpretar. Solo cuando la heroína se molesta, el duque se enfada y dice que la ha estado buscando por todas partes. Pero Evelyn le pregunta por qué no ha cogido un paraguas, y el duque responde que no le gustan los paraguas.